Escribir el nombre de la persona que me asesinó. Voces sepultadas. Lucille Gallegos. Bienvenidos a Wichita. Todos nacen por una razón. En mi caso creo que nací para cuidar de otras personas. Claro que considerando que éramos 12 y mis padres trabajaban, no tuve otra opción. Pero cuando me casé y tuve a mis 3 hijos, me di cuenta de que nada me haría más feliz. Ella fue la mejor de las madres. Se aseguraba de que comiéramos y también de tener la casa limpia y ordenada. Sí, amaba la comida. A mi mamá le encantaba cocinar para la familia y para los vecinos también. La gente que conozco y que venía a comer con nosotros amaba sus enchiladas. Se preocupaba de darnos comida caliente, no importaba si era mucho o poco. Chicos, vamos, es hora de cenar, vamos. Después de 23 años, se acabó el amor entre mi esposo y yo. Nos separamos. Y de pronto, era yo quien tenía que poner comida en la mesa. Era difícil sobrevivir teniendo 3 hijos. Así es que hizo lo que tenía que hacer y consiguió un trabajo. Pensé, ¿por qué no hacer que me paguen por algo que hago bien? Comenzó a trabajar en el servicio de aseo para un complejo de apartamentos. Y adivinen qué, resultó que la vida fuera de la cocina no era tan mala después de todo. Podía ver en sus ojos que se sentía más independiente y que sabía que podía salir adelante sola, que podía desplegar sus alas. Siempre pensé que trabajar aseando era algo tranquilo, solo yo y mi pequeña radio. Nunca se me ocurrió que estuviera en peligro, pero alguien estaba mirando y esperando su oportunidad para quitarme mi nueva vida. Homicidio, habla Fatih. Una mañana estaba en mi oficina cuando recibí una llamada. Al parecer, un residente había llamado al encargado del edificio porque escuchó sonar una alarma en el apartamento vecino. Cuando entraron a ese apartamento, descubrieron que había un cuerpo en el cuarto. La víctima de sexo femenino presenta múltiples heridas de arma blanca en su cabeza y cuerpo. Fue abusada sexualmente. Su cuerpo fue severamente quemado. La violencia que tuvo lugar en la escena del crimen era simplemente impactante. Tenía varias heridas penetrantes en el cuerpo. Había lesiones que causaron la decapitación. Al decapitarla, uno de seguro piensa en alguien que tiene un plan completamente diferente al de un robo o incluso si se trata de un asalto. Uno comienza a pensar en alguien que es conocido o tal vez en el plan de un demente. Era evidente que no se trataba de algo fortuito. Es poco común ver esta clase de ira contra alguien a quien no se conoce. Una vez que los detectives terminaron de analizar la escena del crimen, se identificaron varias áreas que presentaban sangre. En la sala de estar, en el cuarto y también en el exterior del apartamento. Pero antes de que pudieran encontrar a mi asesino, los detectives tuvieron que descubrir quién era yo. Afortunadamente tenían algo desde dónde comenzar. Una de las primeras cosas que hacemos es intentar identificar a la víctima. En este caso, considerando que el cuerpo presentaba un daño significativo, resultó difícil de hacer. Sus tatuajes fueron muy importantes para esta identificación. Cualquiera de mis niños reconocería esos tatuajes. Uno de ellos estaba cerca de la mano que ellos tomaban cuando eran pequeños. Logramos contactar a la familia y ellos pudieron ayudarnos al decirnos que su madre tenía ese tipo de tatuajes. Fue tan espantoso escuchar la forma en que había sido asesinada. Perderla fue para volverse loco. Tan solo la fuerza bruta que se aplicó a su cuerpo indicaba que no estábamos frente a un crimen como los que vemos todos los días.
que se trataba de un homicidio fuera de lo común, sabía que teníamos que atrapar a la persona que había cometido este crimen. Mantenía ese apartamento tan limpio que fue fácil para los detectives ver lo que había sucedido. En el piso del cuarto había varias prendas de ropa que le habían quitado a la víctima. Cuando continuamos con la investigación, también localizamos dos áreas diferentes donde se habían producido incendios. En la alfombra se encontró lo que parecía ser una especie de acelerador de combustión para encender fuego. Todo buen cocinero sabe que debe limpiar después de cocinar. Pero en el caso de mi asesino, la historia fue diferente. En la parte superior del pasamanos había una huella del tamaño de una palma y que parecía ser de sangre. La sangre no es fácil de limpiar y te puede decir mucho sobre la persona que la dejó allí. Casi de inmediato pusimos nuestra confianza en la sangre como la mejor evidencia que había. Aseguramos esa evidencia para después obtener el ADN. Es igual que una carrera. La persona que hizo esto sabe lo que hizo y está escapando de ti tan rápido como tú corres para alcanzarlo. Uno trata de no pensar en eso, pero no lo puedes evitar porque es tu madre, la que murió de esa forma, y nadie merece algo así. Herman siempre quiso ser el hombre de la familia, y un niño se convierte en hombre muy rápidamente cuando se ve obligado a ser el portador de malas noticias. Me levanté y comencé a asear como todos los días. Encendí la televisión y en todos los noticieros informaban que habían encontrado a alguien muerto en un apartamento desocupado. En el momento no relacioné nada. Sé que no fue fácil para ese niño. Siempre fue muy protector con sus hermanas. Me di cuenta de que algo malo pasaba porque mi hermano tenía sus ojos rojos como si hubiese llorado. Dijo, hermana, la mamá, algo le pasó a la mamá. Y yo dije, ¿qué quieres decir con algo le pasó? Dije, fue ella la de la televisión, ¿cierto? Y empecé a llorar. Me sorprendió verlo ahí, porque vivo fuera del estado. Pensé que había venido a visitarme, pero cuando me despertó me di cuenta de que algo andaba mal. Y le preguntaba una y otra vez, ¿qué haces aquí? Y él no podía decir nada. Y se veía que había estado llorando. Me tomó y me dijo, mamá se ha ido, está muerta. Me sentí devastada. Me tomó muchos años lograr tener una voz propia. Y ahora elevaré el tono por última vez. Localizamos varias piezas de ropa que estaban en el cuarto con el cuerpo. Cuando examinamos los pantalones, uno de los objetos que encontramos en uno de los bolsillos fue un pedazo de papel. El papel tenía un número de teléfono y un nombre, Doug. Ya ven, después de todos estos años, finalmente aprendí que cuando uno tiene toda la voluntad para decir algo, generalmente encuentra la forma de hacerlo. Cuando estaba viva, todos me conocían por cómo cocinaba. Nunca imaginé que cuando ya no estuviera, sería famosa por otro motivo. Lucille Gallegos, de 42 años, fue abusada sexualmente y asesinada. Todos leían o escuchaban y había comentarios sobre el caso. Era la mucama a la que habían asesinado, pero ella era mi mamá. Y para mí, ella lo era todo. Me gusta saber que fui importante para algunas personas durante mi vida, pero resulta que mi muerte impactó mucho más. Se siente como si hubiese sido uno de tus seres queridos el que fue asesinado. Te provoca seguir adelante investigando, no solo por la comunidad, sino por la familia de la víctima. Nunca imaginé que cuando muriera, mi última esperanza estaría en mi bolsillo. Era un pedazo de papel que estaba muy desgastado y que parecía haber sido puesto en su bolsillo. En el papel había un número de teléfono y el nombre Doug.
Doug Belt era el hombre más grande del vecindario. Imposible no verlo. A veces, cuando yo tenía que trabajar hasta tarde, mi novio Chris y él se tomaban una cerveza. Logramos contactar a Doug Belt y conseguir su declaración. Doug Belt nos explicó que esa tarde no había visto a Lucille Gallegos, pero que sí había visto a Chris, su novio. Él dijo que esa noche había visto a Chris buscando a Lucille como si estuviera enojado con ella. Tengo la impresión de que mi novio Chris estaba enojado casi todo el tiempo que estuvimos juntos. Tuvimos un buen primer año, y luego 3 más en que él llegaba a casa muy tarde y la cena siempre estaba fría. La policía manejaba denuncias anteriores contra Chris por casos de violencia doméstica. La última denuncia en su contra por esta causa se había recibido una semana antes de lo ocurrido. Homicidio. También nos enteramos de que Chris tuvo otras relaciones, en las que también se había visto envuelto en repetidas situaciones de violencia doméstica. Todo estaba en ese archivo público. Mis hijos también sospechaban de Chris. Nosotros pensamos que su novio lo había hecho. Esa fue una de las primeras cosas que dije cuando me enteré de todo. Cuando todo eso pasó, dije, él lo hizo. Hubo veces en que me llamaba y me decía, estuvimos peleando, y volvió a golpearme, me botó al suelo. Y mi corazón se rompía porque escuchaba lo que él le hacía. Sé que era difícil que los niños lo entendieran, pero todos ellos finalmente dejarían el hogar, y yo nunca fui buena para cocinar solo para uno. Decidimos enviar detectives al lugar donde Chris trabajaba. Ellos lo trajeron para poder someterlo a un interrogatorio. Si hay algo que puedo decir acerca de Chris, es que no era bueno para ocultar cosas. Cuando Chris entró, nos dimos cuenta de que tenía marcas de quemaduras. También notamos arañazos. Yo podía disimular un ojo morado con el maquillaje, pero Chris tenía marcas de quemaduras y rasguños que son difíciles de esconder. Y cuando tu pareja es atacada con un instrumento cortante y además que hubo un intento de quemarla, estas son heridas que obviamente resultan muy sospechosas. También pensé que había varias partes de su historia que eran extrañas. Chris nos explicó que Lucille había salido del apartamento diciéndole que iba a sacar la basura y que no había regresado. Dijo que la había salido a buscar, pero no la pudo encontrar. Creo que Chris pensó que podría hablarles bonito a los detectives y embaucarlos como lo había hecho conmigo. Chris no tenía una coartada creíble que alguien comprobara dónde había estado. Chris nos explicó que las marcas en su cuerpo habían sido producidas por su trabajo como obrero de la construcción. Inventar excusas era la especialidad de Chris. Revisamos su trabajo y cualquiera podía haber sufrido esas heridas que él tenía. Uno podía sospechar de él, pero no había nada del acelerador de la combustión en sus ropas, su sangre, su cabello, nada relacionado con Chris. Chris podía asear muy bien cuando se lo proponía, pero los detectives no iban a confiar solo en su palabra, como lo hice yo. Lo que normalmente hacemos en estos casos es tomar una muestra bucal para así comparar su ADN con nuestra evidencia. Obviamente, a esta altura de la investigación, se trataba de una persona sospechosa. ¿Alguna vez hicieron su propio pan de levadura? Uno puede tener los mejores ingredientes, pero que la masa se compacte o no depende solo de la ciencia. Resolver mi crimen se parecía a eso. Debimos esperar el resultado de ADN que envió el Centro Científico Forense. Constantemente llamaba al detective Fatkin para preguntarle si había alguna noticia o si había encontrado algo nuevo. Y nada se presentaba. No fue fácil. Llevábamos 6 meses en el caso cuando recibimos los resultados del laboratorio. Homicidio. Habla Fatkin. La muestra del pasamanos fue definida como sangre de Lucille y la sangre de un desconocido. Sabíamos que era del asesino. No había otra explicación posible. Por un largo tiempo fuimos solo yo y mi asesino. Él sabía que andaba por ahí y que tenía sangre en sus manos.
Todas las muestras iban a parar al banco de datos de ella. Estaba Chris, pero no podíamos hacer nada más con él. Pero él, mi pareja, siempre me sorprende. Tuvimos que dejarlo fuera de todo lo relacionado con el homicidio de Lucille Gallegos. Sin duda no fue Chris. Chris pudo no ser el mejor novio, pero yo sabía que él me había amado lo mejor que pudo. Nunca me hubiese asesinado. No sabía si alguna vez iban a atrapar a alguien. Uno quiere que se haga justicia por ella, que se aclare y terminar con todo esto. Pero ya saben, tanto va el cántaro al agua que termina por quebrarse. Un día estaba en mi oficina cuando recibí una llamada. Me informaron que se había cometido un robo. Durante esa investigación logramos conseguir una muestra de ADN y nos dimos cuenta de que coincidía con la de nuestro caso. Y conseguimos ese nombre. Era un nombre que los detectives ya habían escuchado, pero a veces la verdad necesita encontrar su propio camino antes de salir a la superficie. Les enseñé a mis hijos que la vida se parece mucho a cocinar. Una vez que tienes todos los ingredientes, hay que hacerlo lo mejor que se pueda y tener fe en que todo saldrá bien. Siempre he dicho que si uno tiene paciencia, espera y tiene fe, todo se solucionará. Así es que mantuve mi fe y pensé, todo se resolverá y atraparán al culpable y habrá justicia. Por lo visto, eduqué bien a mis hijos. Después de 6 meses de investigación, recibimos una llamada informándonos que teníamos una coincidencia de ADN. El ADN correspondía al vecino de Lucille Gallegos, Doug Belt. Enviamos detectives a buscarlo y lo trajimos a nuestra oficina para ver si nos daba alguna explicación de por qué su sangre estaba en la escena del crimen. Cuando sorprendían a mis niños haciendo algo indebido, ellos me contaban toda clase de cuentos. Supongo que algunos nunca pierden el hábito. Doug Belt nos explicó que al principio no nos dijo la verdad y que de hecho había visto a Lucille Gallegos esa noche y que había estado en el apartamento donde ella fue asesinada. I wish I probably should have done it earlier in life. You know, right after that. Right. I didn't want nobody pointing the fingers at me. Nos dijo que lo habían invitado a ir y que mientras estuvo allí, Lucille y él comenzaron a abrazarse y a besarse con su consentimiento. En un momento ella le dijo que se detuviera y él lo hizo como un caballero. She said stop. I said okay, that's fine. Pero los detectives sabían que yo no era la clase de mujer que perdería su tiempo con un hombre como Doug. El pasado del señor Belt era horrible en cómo trataba a las mujeres, no solo en su vida personal. Además, era sospechoso en varios casos de abuso sexual fuera del área de Wichita. Le dije que no creía que estuviera siendo sincero. Puedes mentir, Doug, pero no es algo difícil de descifrar. Querías algo de mí, pero tú no me interesabas. Yo creo que Doug Belt fue allí porque lo que él quería era la compañía de Lucille. Y ella le dijo que no, entonces él la presionó. Se resistió a alguien que sabía perfectamente que nadie más estaba en el lugar. Alguien que en el pasado había estado envuelto en horribles ataques a mujeres. Él no sentía ningún remordimiento por lo que iba a hacer. Cuesta creer que alguien con quien siempre había sido amable quisiera causarte tanto daño. Por lo que vimos en la escena del crimen y la decapitación, él trató de encubrir la escena y descuartizar el cuerpo. Y cuando eso resultó demasiado difícil, decidió incendiar el apartamento. Me sentí aliviada cuando lo arrestaron, contenta de que al fin apresaran a alguien. Tendría que pagar por lo que le hizo a ella. No fui la primera de las víctimas de Doug, pero al parecer sería la última. Si se hubiera salido con la suya en este caso, mejor ni imaginar lo que hubiera hecho la próxima vez. Ese hombre siguió mintiendo.
incluso ante Dios y el jurado. Tribunal de Justicia. Fue difícil estar en la corte y mirar a esa persona que le quitó la vida a mi madre, verlo allí negando haber estado involucrado o no admitiendo el hecho. Es un monstruo y no tiene corazón. Solía imaginarme envejeciendo, con mis nietos a mi alrededor en la cocina y yo enseñándoles cómo hacer tortillas caseras. La tuve por 25 años y algunos podrían decir que eso fue mucho tiempo, pero para mí fue muy poco. Hay veces en que quiero llamarla y preguntarle cómo hacer eso o lo otro, y entonces recuerdo que no puedo. Es difícil, todavía la necesito, pero hay que seguir luchando. Es lo que ella hubiese querido. Si algo les enseñé a mis niños, es que el amor es el mejor condimento de la vida. Cuando terminas tu comida y hay que dejar la mesa, eso es lo que te llenará por completo. Actualmente, Doug Belt cumple una condena de por vida por homicidio, violación y el agravante de causar un incendio.